Seguimos en Jaque Mate y ahora estamos comunicados con el diputado nacional, el doctor Alberto Asef, del bloque de Juntos por el Cambio. Y un tema fundacional, fundamental para la Argentina, una denuncia muy fuerte, muy importante que hizo el diputado hace días y que nosotros reproducimos en nuestra página web referida a un megaproyecto. Diputado, gracias por estos minutos en Jaque Mate, muy amable de participar con nosotros. No, muchas gracias a usted por convocarme y por darme la oportunidad de explicar algunos de los temas que nos ocupan en la banca que representamos. Usted hizo un pedido de informe muy fuerte en torno a un supuesto megaproyecto de construcción de una isla en cercanías del Banco Inglés por parte de Uruguay en el Río de la Plata. ¿Es así? Sí, en realidad ya no podemos hablar de que es un proyecto, es una idea que está lanzada al ruedo por el autor de la idea, que a su vez recoge inquietudes de la Armada Uruguaya y de otros sectores que están ligados a los intereses portuarios de Montevideo. Es un hombre que se llama, es un notario, un escribano, que se llama Juan Antonio Vareses, que ha publicado en un semanario montevideano, La Mañana, un artículo donde da cuenta de que en conversaciones que él tiene con sus interlocutores, que están siempre atentos a los temas marítimos, portuarios, de infraestructura, de la hidrovía, hasta él es un historiador, si se quiere, de los naufragios que ha habido a lo largo de la historia en el Río de la Plata. Sí, es un hombre especialista. Él lanza una idea, pero cuando lanza la idea ya está lanzada, ya está en el debate. Entonces nosotros, anticipándonos, porque política, en mi concepto, y creo que en el de muchos que saben algo de política, es siempre anticiparse a los hechos, no es ir detrás de los hechos. En Argentina estamos acostumbrados a la política de ir siempre detrás de los acontecimientos. Somos bueno, y así nos va. Somos bomberos, apaga incendios. El político no puede ser únicamente bombero. En alguna situación extrema tiene que ser bombero, pero en algunas otras, en las demás situaciones más bien, dirían todas, tiene que ser arquitecto, tiene que ser constructor, tiene que ser previsor, siempre previendo, incluso anticipándose. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Miren, hay una idea que es factible, que es construir una isla artificial en el Banco Inglés. ¿Qué es el Banco Inglés? En la boca del Río de la Plata, en la parte de soberanía uruguaya, aunque de jurisdicción compartida por el Tratado del Río de la Plata, firmado en 1973, cualquier obra importante, ni hablar como esta, una isla artificial, tiene que ser con la anuencia de los dos países cosoberanos del Río de la Plata, que son la Argentina y el Uruguay. Sobre ese banco inglés, que lleva su nombre porque algún naufragio de algún buque inglés dio ocasión a que lo bautizaran de esa manera, cuando hay bajante del Río de la Plata, hasta se produce una zona de playa donde marinos, tripulantes de barcos, suelen recalar y hasta jugar al fútbol para descansar un rato. Quiere decir que no es nada descabellado el de poder construir con una cuantiosa inversión, obviamente, seguramente con capitales internacionales, una isla artificial, y sobre la isla artificial un megapuerto, un puerto de aguas profundas, porque esto da de cara al Atlántico Sur, y hacer el soñado puerto de ultramar de la Cuenca del Plata, no de Montevideo, no del Uruguay, de toda la Cuenca del Plata. Entonces yo lo que pregunto es, señores de la Cancillería Argentina, ¿saben algo de esto? ¿Tienen una idea de esto? ¿Hay algún antecedente acá? ¿Se está estudiando algo parecido? ¿Qué haríamos nosotros si Uruguay nos preguntare en el futuro, inmediato o inmediato? Es decir, anticipándonos. Y además planteando, de paso, cosa que a lo mejor no está explicitada en
en la presentación que yo he hecho, la Argentina tiene que decirle al Uruguay, mire, esta obra no es que yo le voy a dar la anuencia o autorización si es que se la doy. Esta obra es para hacerla conjuntamente, para que sea el puerto conjunto del Plata y de toda la cuenca, incluyendo el Mato Grosso, Bolivia y Paraguay, para que de una vez por todas hagamos un proyecto de integración. Acuérdese que la Unión Europea empezó por la integración de la navegación del Rin, ¿es verdad? Porque era una vieja historia, y a partir de que el Rin pasa por varios, y la otra, la navegación del Danubio. Con esas dos navegaciones empezó a articularse integradamente la Unión Europea. Entonces, ese es el planteo. Ahora, ¿qué impacto tendría en la economía argentina, en el tráfico de la hidrovía, tanto fluvial como marítimo, este puerto de aguas profundas puntualmente, si fuese de Uruguay y no compartido? No, bueno, si fuese de Uruguay exclusivamente, sería bueno, el fin de nuestro control del Plata, es decir, no solamente del Plata, sino de toda la hidrovía. Tendríamos una subordinación, una dependencia, no ya a la vieja aspiración uruguaya oriental de que sea Montevideo el gran puerto y que Buenos Aires quede relegado, cosa que en la historia no pasó así, pero lo que sí la naturaleza sigue indicando que es mejor puerto Montevideo que Buenos Aires, más costoso Buenos Aires que Montevideo. Entonces en la ecuación costo-beneficio Montevideo siempre lleva alguna ventaja. Además hay una ventaja geopolítica que utilizan ingleses y chinos, por ejemplo, porque los chinos están haciendo una ampliación del puerto de Montevideo. Eso hay que recordarlo siempre. Y esa ampliación es para darle logística a las flotas pesqueras chinas del Atlántico Sur y de paso a las flotas a las que le conceden licencia los isleños de Malvinas. Entonces, por un lado, se proclama que Uruguay es solidario con la soberanía argentina en las Malvinas, pero desde el punto de vista comercial y en los hechos, Montevideo es prácticamente el puerto de las Malvinas y del Atlántico Sur. Entonces, nosotros estamos perdiendo geopolíticamente, geoeconómicamente, desde todo punto de vista estamos perdiendo porque no terminamos de hacer la definición que tenemos que hacer sobre qué queremos en materia portuaria. Nosotros necesitamos un puerto de aguas profundas del Plata. Ahora, como es muy costoso, la vía es hacer una integración real con los uruguayos y emprender esto conjuntamente y ponerlos en todo caso ante el dilema de que si realmente quieren la hermandad y quieren construir algo en conjunto, bueno, lo demuestren. Y si no, si están para sacar alguna ventaja o cada vez más ventaja, también lo pongan al descubierto. Cortito, me quedan solo 3 minutos, doctor. Para la hidrovía del río Paraná, en donde están la mayor cantidad de puertos cerealeros argentinos y de capitales extranjeros, ¿sería un impacto también negativo? Claro, por supuesto, porque en realidad lo que uno entiende, creo que van a coincidir los protagonistas, los actores de la producción, de las exportaciones graneleras, es que nosotros vamos en tendencia, Dios lo quiera también, y el Estado lo permita, porque el Estado intervencionista por ahí no lo permite, nosotros estamos para duplicar en un periodo de 5 o 10 años, duplicar y aún más la producción. Y eso implica que vamos a necesitar cada vez más transporte fluvial y marítimo y mejores instalaciones portuarias y más grandes paquebotes, más grandes embarcaciones de muchísimo más calado que las que permiten los puertos. Entonces se prevé un transbordo que no aumenta los costos, porque precisamente el transbordo en un puerto natural abarata todos los costos que significa la operación portuaria. Entonces, esto va en contribución
al plan de desarrollo, de crecimiento de la producción agroexportadora. Y los puertos se integran, los puertos del litoral que tiene como epicentro a Rosario, ese complejo portuario fenomenal que hemos sabido construir porque se le permitió a la actividad privada realizar las inversiones. Digo, se permitió cuando la Constitución no exige que no le tengamos que permitir. Es una actividad natural constitucional, la de emprender, la libertad de comercio, la actividad de inversión. Pero bueno, eso se produjo no por la acción del Estado directa, sino porque el Estado le sacó el pie de encima a los inversores. Y así tenemos ese resultado. Eso se va a integrar con un puerto de aguas profundas. Todo lo que pensamos nosotros para mejorar la navegación del Río de la Plata y la salida a mar abierto es para mejorar el transporte y el comercio exterior agroexportador argentino. Bien, la última pregunta, doctor, y lo voy a sacar al tema, cortito. Usted participa y participó del proyecto de reorganización administrativa, porque no creo que sea de las Fuerzas Armadas, no creo que sea una reformulación de un mejoramiento de las Fuerzas Armadas. En ese proyecto que usted está participando por la oposición como vicepresidente de la Comisión de Defensa, ¿en qué condición está desde aquella primera entrevista que le hicimos? Mire, se ha avanzado poco, tanto en la reestructuración de la cuestión personal de las Fuerzas Armadas, por llamarlo así, el estatuto, el reglamento de las Fuerzas Armadas, no se ha avanzado mayormente. Esto está muy dilatado en el tiempo, el tratamiento o el acuerdo para proponer al plenario de la Cámara y al Ministerio de Defensa una propuesta. Y en cuanto a la política de fondo de las Fuerzas Armadas, su reequipamiento, y está también muy moroso todo. Incluso ahora están hablando de que podían proveernos de aviones, que obviamente la aviación militar, la Fuerza Aérea Argentina necesita sí o sí, bueno, la Armada también, el Ejército también, pero sobre todo la Armada y la Fuerza Aérea necesitan reequiparse con tecnología, con capacidad operativa que hoy no tienen para nada, los submarinos, por ejemplo. Acá nadie te dice qué vamos a hacer, si vamos a tener una flota de submarinos o no. Ahora, teniendo el mar que nosotros tenemos, estar pensando si vamos a tener o no vamos a tener un plan para dotarnos de submarinos, construidos acá o comprados. La verdad es, produce una especie de vergüenza que nos da que no sepamos defender nuestros intereses más básicos, ¿no es cierto? Y acá hablan ahora de traer aviones MiG rusos. Nosotros cambiar de equipamiento, de línea de lo que venimos desarrollando hace 40, 50 años con la Fuerza Aérea Argentina en los cazabombarderos, la verdad parecería dar un giro muy grande que tendría que justificarse largamente. Tiene que ver también si hay transferencia de tecnología, porque si nosotros no tenemos transferencia de tecnología, no podemos seguir comprando un avión llave en mano. Tenemos que alguna vez también participar, como lo hicimos antaño, participar en la construcción de los componentes. No digo ni siquiera solamente el armado del avión. Tenemos que participar. Y bueno, todo esto está completamente, es increíble, pero no se habla nada. El Ministerio de Defensa no baja una línea. Parece como que no tuviera una idea, y si la tiene oculta, pero no porque reserve por defensa de los intereses nacionales que requieren secreto, sino que no hay ni siquiera nada que secretear, porque no hay nada. Y eso es lo que uno vive en la Comisión de Defensa. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, me pasé y espero poderlo participar en todo, pero va a ser así. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estos temas. Muchas gracias a usted. Seguimos con más Jaque Mate después de este corte comercial.